saludo. Mi nombre es Darío Gámez y este es el video de sustentación de la fase 4 del curso Cultura Política. Primera pregunta. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? Porque es importante tener en cuenta las raíces de donde se parte el país y lo que actualmente los indígenas del Cauca están viviendo. Hace poco vemos marchas y comportamientos de parte de la Minga, que es el nombre que se le ha dado a los indígenas, exigiendo derechos, ya que han sido una población totalmente vulnerada por quien se ha pasado por encima de ellos. Y a pesar de que han recibido algunos beneficios, pues no es suficiente para recuperar, ya que ellos eh, han estado en el centro o en el foco de la afectación social que afecta al país en todo aspecto, tanto con grupos ilegales como con los grupos eh, a favor del gobierno, legalizados, en cuanto al desarrollo social, en cuanto a la aceptación cultural, han tenido un rezago muy grande que les afecta y se puede decir que el país está en deuda con ellos. Segunda pregunta. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Pues después de investigar y de tener un poco en cuenta la cultura política, nos damos cuenta que en cuanto a la participación política de esta minga ha sido muy elemental, más bien se ha pasado por encima muchos de sus derechos, tanto así que hoy por hoy vemos muy pocos representantes de la minga, representantes de los indígenas en el gobierno. De hecho, vemos que una de las manifestaciones para poder hacer valer sus derechos es por medio de la protesta, porque definitivamente no tienen una representación política. Por esta razón, vemos tan necesaria la investigación de este tema en cuanto a la democracia. Tercera pregunta, ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Hemos delimitado un periodo entre el 2016 y 2020 porque en este periodo se determinó un proceso llamado el proceso de paz, de reconciliación bajo un gobierno que hablaba sobre la paz para todos y prometía grandes desarrollos sociales a raíz de la firma con los grupos al margen de la ley, específicamente con las FARC, el grupo más representativo. Sin embargo, en este periodo vemos que ni las promesas han sido cumplidas, sino por el contrario, vemos que han tenido mayores problemas a tal punto que los daños, los grupos ilegales, el orden público se ha intensificado en el Cauca. Nuevamente volvemos a ver a los desplazamientos forzosos, nuevamente volvemos a ver las masacres, donde el Cauca y los indígenas han sido los principales protagonistas y víctimas en este aspecto. En este periodo se comprenden dos periodos, en este rango de periodos se comprenden dos periodos presidenciales. Los dos últimos años del expresidente Juan Manuel Santos, quien estuvo en el poder durante dos periodos completos, o sea, 8 años, y 2 años del presidente actual, Iván Duque, quien está en un rango de 4 años y que está en la mitad de su gobierno. Entonces, creería que es un margen indicado para ver qué herencia política y de gestión recibió el presidente actual y cómo lo ha administrado hasta la fecha. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Porque, como lo decíamos anteriormente, esta zona indígena tiene una cultura propia, tiene un arraigo y unas raíces de lo que es la cultura general andina de todo el país, exceptuando la costa. Sin embargo, ha sido una cultura, ha sido una región totalmente afectada, totalmente golpeada y olvidada por el país. Hoy por hoy vemos cómo en las culturas, como la conformación de la idiosincrasia a nivel casi nacional está muy influenciada
por lo que eran estos indígenas. Entonces creo que es muy importante la herencia cultural que está entregando esta región y esta zona. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Como lo hemos dicho anteriormente, el sector social que estamos afectando, el contexto histórico, ha sido casi que de violencia continua, desde el desarrollo y la campaña llamada la Gesta Libertadora de Simón Bolívar hasta el día de hoy, vemos como esta zona del país, el Cauca, la Minga, lo único que ha puesto ha sido los muertos, más significativamente masacres, desplazamientos, división de poderes, robos, saqueos, ha sido lo que ha tenido que vivir esta zona. Por lo cual creo que el contexto en el que se desencadena es básicamente ese, violencia, desempleo, eh, inmigración masiva, forzosa. Entonces es importante poder hablar de este tema, de este sector. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Sin lugar a duda, la población afectada es la población indígena y los actores relevantes son la población, el gobierno nacional y los grupos al margen de la ley. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? Como lo hablamos anteriormente, los hechos históricos han sido la inculturación de las nuevas regiones, de las nuevas culturas sobre la cultura indígena más representativa, que es la del Cauca, y la explotación de sus zonas, ¿sí? Haciendo de estas unas zonas olvidadas completamente, saqueadas, ¿sí? Quitándoles el reconocimiento y quitándoles la protección, dejándolas a la deriva y totalmente vulneradas. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Actualmente no es muy diferente la historia, puesto que este país presenta en una situación complicada en cuanto al orden público. Eh, la división de poderes, la división de ideologías, la guerra de ideologías y política que se ha dado en el país ha sido el escudo y el colchón principal que han usado los grupos al margen de la ley, porque en medio de estas riñas entre aceptación de acuerdos, entre no aceptación, entre aceptación de políticas, entre no aceptación y esa pelea por el poder, se ha descuidado estas zonas tan importantes del país y hoy por hoy vemos que casi el 80% de las masacres que han habido en este año en Colombia están en el sector del Cauca, afectando a la Minga principalmente. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? El enfoque que hemos encontrado nos damos cuenta que apoya un desarrollo cuando se implementa. Como hablábamos anteriormente, la implementación de los acuerdos de La Habana, de lo que en teoría se dejó firmado con el presidente anterior, que no ha habido un cumplimiento ni una base real, en ningún momento contempló la devolución, la reparación a este sector social. Sin embargo, se ha gestado una hipocresía, se puede decir una doble moral que cubre y mantiene a los actores, a los causantes, lo que ha desatado en el pueblo del Cauca, en la Minga, un rechazo y un resentimiento ante esta situación, por lo cual el momento, la construcción social no ha sido muy buena. Agradezco su atención. Hasta luego.